Llevaba 40.000 palabras escribiendo mi novela cuando todo se fue al garete. Intentaba conseguir un borrador coherente con las secciones repartidas en cuadernos, aplicaciones del móvil, documentos a medio escribir y garabatos en servilletas, pero había perdido el hilo de lo que me entusiasmaba de la historia y ahora me parecía superficial y recargada. Mi confianza había flaqueado tanto como mis plazos, y nada de lo que hacía para solucionarlos funcionaba. Empezaba a sentir pavor al sentarme frente al portátil, sintiendo la duda y la inercia aferrándose a mis dedos mientras escribía y borraba secciones demasiado cliché, demasiado obvias, simplemente insuficientes. Una noche, mientras revisaba distraídamente los anuncios de escapadas aisladas, encontré el Baby Briar House, ubicado en un tranquilo pueblo de jubilados a unas 3 horas de la ciudad. Las fotos mostraban una propiedad alta, revestida de madera, con jardineras en cada ventana, rodeada de un amplio césped que lindaba con un bosque siempre verde. El anuncio presumía de desayunos preparados por chefs, habitaciones tranquilas con muebles antiguos y un jardín con toques caprichosos que solo rozaba colinas y bosque a lo lejos. El precio era razonable, y pensé que si me quedaba un par de semanas, por fin podría terminar el libro. Y si no, bueno, al menos tendría un lugar tranquilo para recargar las pilas y retomar mi borrador con una mirada fresca. Salí de casa en coche emocionado por primera vez en semanas, sintiendo que la vieja tensión daba paso a la energía de un nuevo potencial que se acumulaba en mi cuerpo. Las calles se volvieron más tranquilas y estrechas a medida que la ciudad se alejaba tras mí, y mientras la luz rosada del atardecer empezaba a caer, entré en la entrada de grava de Briar House. Lo primero que noté no fue la casa con cortinas florales ni el césped impecable que se extendía a lo lejos, sino los cientos de maquetas de casas. Un pueblo de réplicas a escala, cada una de unos 30 centímetros de altura, con chalets, cabañas de madera y graneros agrupados al pie de los árboles, con diminutos balcones y terrazas. Cada una estaba meticulosamente pintada y barnizada con alegres colores, rodeada de plantas frondosas, pequeñas piedras y musgo. Arroyos goteaban por rocallas apiladas donde las casas se agrupaban en cada pico y valle simulado, con luces naranjas brillando desde sus diminutas ventanas. Incluso había pajareras clavadas a los árboles con techos abovedados y diminutas ventanas. Y entonces, me fijé en los gnomos de jardín. Figuras alegres, de mejillas sonrosadas y sombreros puntiagudos, distribuidas por todo el jardín, acurrucadas entre helechos y bajo las ramas de los árboles. Había todo tipo de gnomos imaginables, desde los típicos gnomos barbudos hasta los más jóvenes con destellos pintados en los ojos, pasando por gnomos vestidos de chefs, médicos o granjeros. La mayoría parecían felices e inocentes, mientras que otros tenían un brillo travieso en la mirada. Era un paraíso kitsch, encantador, pero también ligeramente inquietante. Era una fantasía a otro nivel. Sin duda, este reino de hadas era el fruto de toda una vida, y me preguntaba qué clase de persona lo habría creado. ¿Qué clase de persona lo encontraría encantador y nada siniestro? Aparqué el coche, sintiéndome como si cientos de ojitos me observaran. Respiré hondo, puse mi mejor sonrisa educada y caminé hacia la puerta principal. Antes de llegar a la puerta, esta se abrió y apareció una pareja mayor, con amplias sonrisas en sus amables rostros. «Bienvenida a Briar House, querida», llamó la mujer, saludando con la mano mientras caminaba hacia mí. Era bajita y fibrosa, con el pelo canoso y rizado y un delantal de flores atado a la cintura. «Tú debes ser Jade. Soy Evelyn Hampton, y este es mi esposo, Robert». Me estrechó la mano con cariño mientras el hombre, alto y delgado, con el pelo ralo, asentía a modo de saludo. «Nos alegra mucho tenerte con nosotros», añadió. Su voz era suave y pausada, como si saboreara cada palabra. «No solemos tener invitados que se queden más de 2 semanas. Te sentirás como en casa, estoy seguro». Le sonreí, imaginándolo pintando cada casa con una mirada de intensa concentración. «Gracias. El lugar es precioso», respondí, mirando a mi alrededor, aunque mi mirada seguía desviándose hacia los gnomos. La señora Hampton captó mi mirada y rió quedamente. «Veo que estás admirando nuestro pueblito», dijo con ojos brillantes. «Tiene una forma especial de llamar la atención. Los gnomos vigilan todo por aquí, ¿verdad, Robert?». Robert asintió, con los labios curvados en una sonrisa. «Sí, lo son. Son parte de lo que hace a Briar House tan especial». Intenté que mi risa no sonara nerviosa y los seguía dentro. El interior de la casa era mucho más kitsch de lo que mostraban las fotos. Manteles de encaje, estampados florales y todo delicadamente enmarcado en tonos pastel desteñidos. Mi habitación era muy pintoresca, con papel pintado con estampado de rosas y una cama con una manta de ganchillo que parecía sacada de un cuento. En un rincón había un cochecito de bebé antiguo, y dentro 2 muñecas antiguas mirándome fijamente. Las muñecas estaban colocadas a la perfección, con vestidos de encaje de ojales y sus caritas de porcelana congeladas en unas sonrisas serenas y misteriosas.
Mientras servían cazuela y pan recién horneado, los Hamptons me contaron que Briar House había sido su hogar especial durante 26 años, y que el terreno siempre había sido un lugar donde los huéspedes se sentían como en casa. Robert detalló con orgullo todo el trabajo invertido en la creación de la maqueta de pueblo en el exterior y se quejó con ironía del mantenimiento constante que necesitaba. Evelyn habló de su pasión por recibir huéspedes de todo el mundo y, encantada, tomó mi pedido para el desayuno del día siguiente. Había algo inusual en su forma de hablar, con pausas pronunciadas y cada palabra pronunciada casi con cuidado, como si cada frase fuera elegida a propósito. Aún así, se mostraban cálidos, aunque un poco formales. La señora Hampton llevaba un pequeño crucifijo de oro, y ciertamente parecían religiosos de principios rectos. No podía imaginarlos enfadados ni maldiciendo. La cena estuvo deliciosa y me quedé dormido casi inmediatamente cuando me desplomé en la cama de arriba. A la mañana siguiente, me desperté con un dolor sordo en la cabeza y pesadez en las extremidades. Esperaba que solo fuera cansancio del viaje. No quería enfermarme. Tenía la mala costumbre de enfermarme en cuanto me iba de vacaciones, como si en cuanto mi cuerpo se ralentizaba, mis defensas también lo hicieran. Me arrastré fuera de la cama y bajé a desayunar, donde me esperaba la señora Hampton. La mesa estaba puesta meticulosamente con varios juegos de cubiertos de plata, platos con bordes dorados y un jarrón con habías frescas. «Buenos días, cariño. ¿Cómo estás esta mañana?», preguntó, dándome una palmadita en el brazo mientras me entregaba un plato repleto de huevos, tostadas y salchichas. Cuando le dije que me dolía un poco la cabeza, casi al instante me dio analgésicos con un vaso grande de zumo de naranja. «Come hasta el último bocado. Un buen desayuno es la mejor medicina». Era una anfitriona atenta e insistía en cambiar las sábanas de mi cama todas las mañanas. Había empezado a dejar un cojín bordado en cruz encima del cochecito en mi habitación cada noche para evitar que me incomodaran las miradas fijas de las muñecas, así que me aseguraba de quitarlo cada mañana y volver a colocarlo en su sitio para no ofender a la señora Hampton. Esa mañana me senté con mi portátil en el jardín, intentando ignorar la pesadez en mis extremidades mientras observaba el entorno. Había venido a escribir, y el cambio de aires era sin duda una mejora con respecto a lo encerrada que me sentía entre las paredes de mi apartamento de la ciudad. Este lugar era hermoso, peculiar, pero hermoso. El jardín estaba lleno de flores florecientes, las hojas del bosque susurraban con la brisa como el sonido de olas lejanas, y la luz danzaba entre el follaje. Mientras me obligaba a escribir, las palabras finalmente parecían fluir con más facilidad. Sin embargo, a la tercera mañana, una verdad incómoda se hizo evidente. Los gnomos se estaban moviendo. Cuando empecé a notarlo, intenté restarle importancia, diciéndome que quizá no me había fijado en dónde estaban antes. Pero esta vez era diferente. Al acostarme, cada gnomo estaba cuidadosamente ordenado en grupos bajo los arbustos y a lo largo de los parterres. Pero al abrir las cortinas al amanecer, me quedé paralizada. Los gnomos estaban alineados en una fila perfecta a lo largo del sendero frente a mi habitación, y aunque estaba muy por encima de ellos, parecía que miraban hacia mi ventana, con sus ojitos pintados clavados en mí. Al principio pensé que era una broma, pero desde luego no me imaginaba a los Hamptons haciendo algo así. Intenté, sin éxito, racionalizar lo que veía, tanto que empecé a dudar de mis propios ojos, y decidí bajar a mirar más de cerca. Bajé sigilosamente las escaleras y salí por la puerta principal, hasta el sendero donde estaban, perfectamente paralelo a la ventana de mi dormitorio. Apenas tuve tiempo de procesar la escena cuando oí un ruido procedente de la casa que estaba detrás de mí. El señor Hampton se levantó temprano y, de pie en el porche con su camisa almidonada de siempre, observaba el jardín. Me escondí rápidamente detrás de un árbol, observándolo mientras recogía a cada gnomo, uno por uno, colocándolos cuidadosamente en sus lugares originales bajo los arbustos y a lo largo de los parterres. «Les gusta que las cosas estén como deben estar», me había dicho la señora Hampton el día anterior. «Tienen una forma especial de organizarse, ¿verdad, querida?». En los días siguientes, observé al señor Hampton reorganizar a los gnomos. Si me despertaba temprano, los encontraba en una extraña disposición, formando filas o reunidos en solemnes círculos. Y cada mañana, el señor Hampton se levantaba al amanecer para volver a colocarlos. Todavía no sabía qué veían ni cómo debía sentirme. ¿Debería sentir curiosidad o diversión? ¿Era este comportamiento obra de un anciano extraño sin nada mejor que hacer, o estaba ocurriendo algo más siniestro? No tenía pruebas de que algo estuviera mal, pero sentía una creciente sensación en el pecho que no podía ignorar. Una ansiedad tensa y retorcida. Era como si los gnomos me enviaran un mensaje silencioso, pero no entendía qué querían decirme. Le dedicaba cada vez más tiempo a pensar en ello, lo que me dificultaba incluso pensar en escribir.
Una mañana, me desperté e instintivamente extendí la mano para tocar el collar que siempre llevaba puesto, un pequeño medallón de plata que había pertenecido a mi madre, pero descubrí que había desaparecido. El pánico me invadió como una ola. Revolví mis bolsos, levanté los cojines del sofá, miré debajo de la cama. Pero había desaparecido. Cuando se lo comenté a la señora Anton, no pareció muy preocupada. Oh, estaremos pendientes, dijo, con su tono tan amable como siempre, aunque sentí que su mirada se detuvo en mí demasiado tiempo. Aquí las cosas suelen cambiar. El día continuó, pero sentía un nudo de decepción en mi interior, decepción por haber sido tan descuidado al perder uno de los pocos recuerdos que tenía de ella. Sentía el cuello desnudo sin su reconfortante peso. Su pérdida me dejó sin amarras, como un barco a la deriva que se aleja de las orillas de mi propia vida. A la quinta mañana me desperté con una tos seca, cubierto de sudor pegajoso, y mi cama estaba fría y húmeda. Me ardía la frente y sentía la garganta seca y en carne viva. Bajé y encontré al señor Hampton en la cocina, sirviendo el desayuno. Lo saludé con debilidad y le expliqué que no me sentía mejor mientras me observaba con sus ojos oscuros. Se disculpó para ir a limpiar los jardines mientras yo permanecía sentada, sin fuerzas, engullendo la comida, con la esperanza de que me hiciera sentir más humana. Cuando la señora Hampton entró en la cocina, noté algo diferente en su porte. Su rostro parecía tenso, su sonrisa apenas se dibujaba. Buenos días, me aventuré a decir, intentando romper el silencio, y su voz se distinguía por su frialdad al saludarme. Terminé mi desayuno rápidamente, me disculpé y volví a mi habitación. Mi cama estaba hecha, y noté que las muñecas estaban completamente sentadas en el cochecito, mirándome con la mirada perdida. Me di cuenta con horror de que había olvidado quitar el cojín antes de bajar a desayunar. Sentí una profunda vergüenza al sentarme, incómoda, pensando que había ofendido a mis anfitriones. Esa noche, la fiebre me golpeó con fuerza. La cabeza me aullaba con la presión, mi visión se turbó y se nubló. El aire dentro de mi habitación parecía insoportablemente denso, con popurrí y velas aromáticas. Desesperada por aire fresco, salí a trompicones. Mis piernas se sentían delgadas y delicadas al pisar el césped húmedo. La noche estaba completamente quieta y el jardín me acechaba. Mi respiración áspera era el único sonido. No vi al gnomo hasta que fue demasiado tarde. Mi pie chocó con él, haciéndolo caer, y el fuerte crujido del yeso al romperse resonó en el tranquilo jardín. Al agacharme para inspeccionar los daños, vi algo brillante entre los fragmentos. Lo recogí, un anillo de oro, deslustrado por el tiempo. Lo miré atónito, sin saber muy bien qué veía. ¿Saldría de dentro del gnomo? ¿O simplemente estaba en el suelo cuando lo derribé de una patada? Toda la situación parecía irreal en la neblina de mi enfermedad, pero no iba a dejar que los Hamptons descubrieran el desastre con disgusto por la mañana. Recogí los trozos de yeso con cuidado y, al levantar la base destrozada del gnomo, vi unas iniciales grabadas en la parte inferior. Me asaltó una idea. Arrodillado en la hierba, inspeccioné a los demás gnomos cercanos. Efectivamente, todos tenían iniciales pintadas o talladas en la base. CW, MG, LH. ¿Tenía nombre cada uno de estos gnomos? Me costaba procesar lo que veía o su significado. Regresé tambaleándome a mi habitación, sin ganas de contarles a los Hamptons sobre mi accidente, con la mente llena de confusión. Al día siguiente, a pesar de mi malestar, me invadió la determinación. Llevaba casi una semana de estancia y aún no había explorado el bosque trasero de la propiedad, que me había parecido tan atractivo y encantador al reservar. Quizás escondería más secretos. Aunque aún no había amanecido, me obligué a levantarme de la cama, me puse los zapatos y me adentré en el bosque. Los gnomos se alineaban, como si intentaran bloquearme el paso, mientras me acercaba a la destartalada puerta en el extremo del bosque. Los pasé por encima al abrirla y cruzar. El bosque estaba deliciosamente virgen y natural, con zarzas que caían en cascada sobre la maleza y el suelo cubierto de agujas de pino y hojarasca. Olía a verde naturaleza, denso a humedad fértil. Era un alivio bienvenido de Briar House, donde todo estaba meticulosamente cuidado y ordenado. El bosque se acercaba y se volvía más agreste a medida que me adentraba. A lo lejos, divisé una pequeña dependencia, medio oculta por una densa maraña de árboles. Pasé por encima de troncos y me agaché bajo las ramas mientras serpenteaba hacia ella. El edificio estaba destartalado, olía a madera mojada y estaba cubierto de moho. Por un momento estuve a punto de darme la vuelta hasta que vi los finos crucifijos de madera que colgaban del alero, moviéndose lentamente con la brisa. Sentí que el corazón me latía más rápido al abrir la puerta. El crujido de las bisagras llenó el silencio. Dentro, la tenue luz revelaba estantes abarrotados de baratijas extrañas, relojes rotos, retales de ropa, incluso medallones y anillos esparcidos entre trozos de hueso y flores secas. En el centro, el medallón de mi madre yacía enredado en una nube de polvo recién removido, brillando tenuemente en la tenue luz.
El miedo me hundió el estómago como una piedra cuando mis ojos se posaron en el gnomo sentado a su lado. Con manos temblorosas, lo levanté y le di la vuelta para encontrar JM, mis iniciales, grabadas en la base. Una oleada de náuseas me invadió. Quizás no era un visitante de Briar House, quizás era una ofrenda. Agarré el relicario y volví a la casa a trompicones, intentando calmarme y pasar desapercibida. No sabía qué significaba todo esto, pero sabía que algo iba muy mal y que necesitaba salir de allí antes de que ocurriera algo terrible. Me escabullí dentro y subí a mi habitación. Mientras guardaba mi ropa en las maletas, algo me llamó la atención. Un libro de visitas yacía sobre una mesa baja de caoba en un rincón de la habitación. Ojeando las páginas, revisé cada entrada, anotando los nombres y comparándolos mentalmente con las iniciales que había visto en los gnomos. Recordé haber visto una CW, una MG, una ER, y no tardé mucho en encontrar una coincidencia para CW, Clara Wainwright. Tomé el libro de visitas y abrí mi portátil. Probablemente no encontraría información sobre estas personas solo con sus nombres, pero la entrada de Clara también indicaba la ubicación. Briar House es un lugar hermoso y tranquilo. Viniendo desde la bulliciosa Portland, nunca me he sentido tan tranquilo como aquí. Los Hamptons son unos anfitriones cálidos y atentos, y el jardín es como un cuento de hadas. Llevaré el recuerdo de este lugar conmigo para siempre, y espero volver algún día. Atentamente, Clara Wainwright. Busqué Clara Wainwright, Portland, Oregón en Google. Sentí escalofríos al leer. Portland, Oregón. Clara Wainwright, de 34 años y residente de Portland toda su vida, falleció el 5 de septiembre tras una breve pero grave enfermedad. Conocida por su vibrante personalidad y su pasión por los viajes, Clara era diseñadora gráfica y una ávida jardinera, muy querida por sus amigos y familiares. Clara enfermó poco después de regresar de un retiro en solitario en la Columbia Británica rural. A pesar de recibir atención en un hospital de Portland, su salud se deterioró rápidamente y entró en coma a finales de agosto, falleciendo poco después. Los médicos no pudieron determinar la naturaleza exacta de su enfermedad. Antes de poder seguir leyendo, oí pasos detrás de mí. Me giré y vi al señor y la señora Hampton de pie en la puerta. Sus rostros se tensaron al ver el libro de visitas abierto y la esquela en mi pantalla. Sus bocas se curvaron como si gruñeran, la ira oscurecía sus rasgos. ¿Qué estás haciendo, Jade?, preguntó la señora Hampton con voz gélida y cortante. No respondí, pero no podía quedarme ahí sentada. No tenía muy claro qué hacer cuando salté de la cama, agarré una de las muñecas del cochecito y la tiré al suelo. Casi a cámara lenta, vi cómo la cabeza de porcelana de la muñeca se hacía añicos, esparciéndose por la madera. Entre los fragmentos había algo de plástico, un chupete de bebé, amarillento por el tiempo. Los rostros de los Hampton se iluminaron de rabia. Mientras el señor Hampton se abalanzaba sobre mí, me agaché. Pasé junto a la señora Hampton con la adrenalina corriendo por mi cuerpo mientras bajaba corriendo las escaleras. Ella gritó de sorpresa, y el señor Hampton rugió como una fiera furiosa mientras la perseguía. No miré atrás, no esperé a ver qué tan cerca estaban mientras forcejeaba con las llaves. Finalmente giré el contacto y bajé a toda velocidad por el camino de grava, mientras las figuras de los Hamptons se hacían cada vez más pequeñas en el retrovisor. Estoy escribiendo esta historia ahora para intentar exorcizarla de mi mente. No puedo dejar de pensar en el recuerdo de esos gnomos, sus rostros rosados que ocultan secretos horribles. No he terminado el libro que